Cada vez que escuchamos o leemos una palabra, son varias las que vienen a nuestra mente asociadas a la misma. Entre los casi 50.000 vocablos que maneja el adulto promedio, nuestro cerebro liga automáticamente uno con otro con la finalidad de convertirlos en una idea. Las normas de asociación libre han sido estudiadas en todo el mundo y en todos los idiomas, y aunque en los casos de palabras relacionadas a las necesidades básicas como vida, muerte o comida, las asociadas suelen ser las mismas, en otros términos menos básicos son completamente diferentes. Claramente, el significado de cada palabra no tiene el mismo peso en todos los idiomas, e incluso existen notorias diferencias entre el español que se habla en España con el que practicamos en el Río de la Plata, más concretamente en Uruguay, donde existen incluso diferentes usos idiomáticos entre las distintas regiones. Álvaro Cabana es licenciado, magíster y doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador del proyecto Lexicon, realizado en conjunto por la Facultad de Psicología y la de Ciencias, cuyo propósito original fue crear el Diccionario Mental Uruguayo, tal como se ha hecho en varios países. La aparición del coronavirus impactó fuertemente en el lenguaje de todos, a tal punto que palabras de poco uso se volvieron cotidianas. Pandemia, virus, cuarentena, aislamiento y vacuna, por citar algunas, sustituyeron a otras que nos resultaban comunes, como fiesta o baile, que prácticamente dejaron de usarse. Ante esta realidad, Cabana y su equipo se propuso investigar el impacto de la epidemia en nuestro lenguaje, el producido por las palabras que se pusieron de moda, por así decirlo, como entre las que escuchamos en los medios de comunicación, antes relegadas al ámbito académico, como curva, asintomático o efectividad. La pandemia cambió no solo nuestra forma de vivir y relacionarnos, sino que también está cambiando notoriamente la forma de hablar y los términos que utilizamos, dando lugar a un nuevo lenguaje en todo el mundo. Bueno, y estamos recibiendo, y ya lo tenemos en imagen, le damos la bienvenida y los buenos días a Álvaro Cabana. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días, Humberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Sabés que hoy en la apertura del programa con Eliana y con Cairo, jugábamos un poco a cómo nos ha cambiado la pandemia, el concepto o la imagen, muchas veces, con la que uno asocia determinado tipo de palabras. Y yo puse un ejemplo, que obviamente lo teníamos por allí, creo que también colocado en el informe, sobre la palabra cuarentena, pero asociado a lo que seguramente a muchos nos generaba la palabra cuarentena, o por lo menos me generaba a mí. Creo que todos rápidamente lo asociábamos a ese periodo en el que las parejas deben estar luego, por ejemplo, del nacimiento de un bebé. Nunca nos imaginábamos que el coronavirus nos iba a traer otra imagen, mirá qué diferente, de la palabra cuarentena, ¿no? Sí, como todas las cosas que afectan al lenguaje, lo que pasó desde este 2020 hasta ahora va a dejar su marca. Algunas cosas quizás queden para siempre en el uso del idioma, otras serán solo temporales. También hay un tema generacional. Yo, por ejemplo, esa asociación con cuarentena no la tenía. Ajá. Así que también es interesante ver cómo distintos grupos de edad o distintos grupos geográficos incluso usan distintas palabras y evocan cosas distintas. Evidentemente, el plantearse un diccionario mental rioplatense habla, en primer lugar, de esos conceptos asociados a una manera de vivir, a una idiosincrasia que nos podría llegar a ser comunes a uruguayos y argentinos. Sí, la idea es mapear en general los rasgos distintivos y cotidianos también que influyen en el lenguaje en el Río de la Plata. En particular hay muchas cosas que no cambian con el español de España, por ejemplo. En general, una llave sigue siendo una llave, una ventana sigue siendo una ventana, y un perro sigue siendo un perro, pero aparecen como sutilezas, matices. Por ejemplo, no sé si en España dicen que uno es un perro jugando al fútbol. A mí me lo han dicho alguna vez. Hay como cosas de algunas palabras que se usan más cotidianamente que empiezan a cambiar, y entonces algunas acepciones
más sutiles o algunos colores emotivos. Hay unas palabras que en un lugar capaz que tienen un peso más negativo y en otros lugares no. Y eso, cuando uno de repente es un investigador que quiere diseñar un experimento con palabras, tiene que tener en cuenta esas cosas. ¿Qué palabras son las que más usan? Todos sabemos que un coche, probablemente estemos pensando en un auto, pero también pensamos en un cochecito de bebé, o elegiríamos la palabra auto en vez de coche. Entonces, desde el punto de vista de un investigador que quiere entender o quiere diseñar bien un experimento, tiene que tener cuidado en qué palabras son las que más se usan y qué significados evocan. Entonces, los estudios que se hacen en todo el mundo, esto es una perspectiva muy desde el sur, en general tienen en cuenta lo que pasa en países del primer mundo o en el norte geográfico en general. En el español hay mucha investigación en la lengua española y en la parte más psicofisiológica, ¿no? La psicología experimental del idioma español, pero la mayoría de los estudios se hacen en España. Entonces tenemos otra vez ese tema de que hay que hacerlo, por lo menos en Uruguay, con una perspectiva rioplatense, si se quiere, más o menos hablamos parecido a lo que se habla en Buenos Aires. Entonces eso nos da una oportunidad de construir conocimiento acerca de nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra lengua. Pero Álvaro, en lo que acabas de decir, están absolutamente así, cierto, esos conceptos, esas imágenes que van variando, que a mí me ha pasado que a lo largo del tiempo y con el paso de los años, que obviamente tengo muchos más que vos, a veces hasta se me dificulta mirar un informativo de radio y televisión española y entender todo lo que está diciendo el informativista o el periodista, inclusive dependiendo de la región desde donde salga el reporte. Sí, hay una cosa que se ve cuando uno, bueno, simplemente pone televisión española y pasa lo mismo en inglés, hay más variabilidad, no solo en las palabras, sino en los acentos también en España. Pasa lo mismo con el inglés, la variabilidad en el Reino Unido es brutal. Y después hay cierta homogenización y después otra variabilidad en el Nuevo Mundo, digamos, en América del Norte y en América del Sur en el caso del español. A diferencia, creo, que de España, en Latinoamérica tenemos un registro que a mí me gusta llamar el español CNN, el español neutro latino, ese de los doblajes, de repente de la CNN o de los doblajes que hacen en México sobre todo, que usan poco vocabulario específico de México, algo se cuela, pero hay una pronunciación media que todo el mundo más o menos entiende y que a mí me pasó con mi sobrino una vez grabando un video, hablaba en español de Maldonado y de repente cuando se ponía en modo youtuber cambiaba hasta la pronunciación, las palabras que elegía. Hola amigos, estamos aquí. Ese registro es bastante YouTube ahora, antes doblajes, y es como una lengua franca que tenemos en el español rioplatense. Perdón, latinoamericano. ¿Y qué nos pasa psicológicamente cuando determinadas palabras utilizadas durante muchísimo tiempo empiezan a generar esto que decís? Es decir, mentalmente, por lo menos en determinado tipo de franjas etarias, otro tipo de sensaciones. Y acá estamos hablando de palabras como coronavirus, palabras como pandemia, palabras como meseta, como trazabilidad, y así podría seguir con hoy un océano de palabras que inundan los medios de comunicación vinculados a la pandemia del coronavirus. Hay que ver cuánto de eso persiste después en el discurso. Muchas de esas palabras van a caer en desuso gracias a la vacunación. En algún momento saldremos de este estado, digamos, de tanta relevancia de COVID. Entonces algunas palabras se van a ir un poco de nuestro vocabulario y probablemente no se fijen, digamos, para la posteridad. Otras probablemente lo hagan y eso lleva a un problema que es sutil, pero que es el problema de la traducción. Cuando uno va a pasar de una lengua a otra hay muchísimos problemas, pero uno es elegir la palabra que no solo el significado más literal sea el que es, sino ese color emocional de la palabra también sea el que es. Y en menor medida, porque es la misma lengua, pasa en una misma comunidad cuando hay jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, que tienen las mismas palabras, pero Eva, cosas como nombraste vos de la cuarentena, cosas sutiles, interpretaciones que nos llevan a pensar en algo o más positivo o más negativo, o asociarlo débilmente con otra cosa, y no digo que causen malentendidos, pero son fuente de, digamos, que si vos pensás una palabra o el lenguaje es como una especie de transmisión mental, ¿no? De transmisión de contenidos mentales, como si fuera una especie de telepatía, digamos. Entonces, a veces, cuando uno elige ciertas palabras,
quiere transmitir o dar una impresión y a veces esa impresión puede variar. Si para mí perro es algo positivo y para vos perro es algo negativo, capaz que no nos vamos a entenderlo más bien. Ahora, eso sí, hay que ver qué palabras van ahora a adquirir un color emocional y cuáles de esas se van a fijar de acá a 10, 20 años. Mientras nosotros estamos dialogando, no sé si vos tenés posibilidad de verlo, en la pantalla del televisor está saliendo diferente tipo de sobreimpreso. Uno de ellos habla del proyecto Lexicon, de lo que forma parte de este estudio internacional, que te preguntaría, ¿para qué nos sirve el proyecto Lexicon y en qué consiste? Y además tengo otra pregunta para hacerte con respecto a la página en la que se puede ingresar, en la que encontré la decepción que el español uruguayo no existe. Bueno, este estudio es parte de un esfuerzo internacional, entonces tenemos esa página que está ahora en el sobreimpreso, smallworldofwords.org, que está en inglés, que es una cosa rara, es el sitio internacional. Claro. Y detecta el idioma en que tenés configurado tu navegador. Si tu navegador está en español de España, te va a llevar al sitio de español de España, que es probablemente lo que viste. Exacto. Para ir al uruguayo hay que poner lexicon.ui, www.lexicon.ui. Si uno va ahí, ya va directo a la parte rioplatense. Ajá. Y si uno va a www.lexicon/ver, o sea, lexicon.ui/ver, uno puede explorar este diccionario con los datos que tenemos hasta ahora. Uno puede ingresar una palabra que a uno le guste, qué sé yo, televisión, y a uno aparece una especie de representación, como una red de conceptos, cuáles palabras están asociadas con cuáles otras por la comunidad rioplatense. Ahí uno puede empezar a chusmear un poco cómo va el proyecto. Eso, desde el punto de vista de lo que se llama ciencia ciudadana, es una construcción como colectiva. No somos solo nosotros, los investigadores, que digamos que nos ponemos a investigar sobre esto, sino que cualquier persona puede colaborar. La tarea que tienen que hacer las personas que entran a lexicon.ui es simplemente leer una palabra y pensar la primera palabra que se le venga a la mente, sin censura, sin control. O sea, lo primero que está bien, lo primero que se te ocurre, porque puede ser una palabra que no puedo decir en televisión, no importa, la idea es capturar todo el diccionario mental. Y además uno puede, cuando termina, si quiere entrar de vuelta, o puede ir a este lexicon.ui/ver y empezar a explorar y conocer qué patrones de asociación se ven. Una cosa que les recomiendo a algún curioso o curiosa que nos esté escuchando es buscar niño o buscar niña y comparar. Buscar hombre y compararlo con mujer, porque ahí se puede llevar alguna sorpresa de, bueno, qué cosas de la cultura o de conocimientos cotidianos se van como colando en esas asociaciones. Por ejemplo, capaz que en niña aparece más algún color o alguna referencia a la vestimenta o a la belleza que en niño probablemente no aparezca. Entonces, también hemos trabajado un poco en estereotipos de género y asociación de palabras, y se ve que los estereotipos de género son algo que tenemos tan internalizado en general todas las personas, que se reflejan en las asociaciones que hacemos los rioplatenses. Incluso hay estudios preliminares que muestran que dependiendo de qué tanto uno tiene internalizado este estereotipo, qué tan sexista, digamos, una persona puede llegar a ser, de acuerdo a algún criterio, más se filtran estas asociaciones sesgadas a estereotipos de género. Entonces uno con estas bases de datos uno puede hacer estudios, digamos, de cultura en muchísimas cosas. Es una herramienta muy potente, incluso para que cualquiera interesado o curiosa se meta en la web www.lexicon.ui/ver y explore por sí mismo los resultados que tenemos hasta ahora. Está muy bueno lo de la exploración y muy bueno también lo de la participación y tomando un poco lo que decís, a mí me gusta dar ejemplos para alguien que pueda quedar medio por fuera de nuestra conversación. Cuando decías, es la primer palabra que se te ocurra asociada si estás participando de la experiencia, como por ejemplo en la palabra zorra, en donde puede aparecer una de las llamadas malas palabras, digámoslo esto entre comillas, y que bueno, está bueno si es la primer palabra que se te ocurra que lo escribas, porque de repente vas a encontrar allí, si te pones a ver, que la palabra zorra está asociada a esa palabra en muchísimos sectores etarios y en muchas partes. Porque me parece bueno también, Álvaro, decirle a la gente que es muy poquito lo que solicita si querés participar la página, que es que pongas tu edad, obviamente porque se necesita tener la edad, el sexo
y creo que el país al que perteneces, y a partir de allí vos empezás a recorrer la experiencia. Exacto. La experiencia mínima son 18 palabras a las que uno puede reaccionar. O sea, aparece una palabra bien grande. Se puede hacer desde el celular, se puede hacer desde la computadora. Aparece una palabra y uno tiene que escribir una o hasta 3 palabras que se le ocurran a partir de esa palabra disparador. Y nada más que eso. Paso hasta 18. Si uno, en general, le gusta a la gente, nuestro feedback en redes sociales es que a la gente le parece divertido, lo comparte. Y tenemos tantas palabras para reaccionar que uno puede hacerlo 3, 4 veces y sin repetir, ¿no? No se va a encontrar la misma palabra 2 veces. Claro. ¿Qué pasa con las palabras que nosotros tenemos más asociadas a lo emocional? Y acá de repente me estoy refiriendo a las palabras más universales, ¿no? Como pueden ser amor o en algún caso para alguien puede ser la palabra Dios, ese tipo de palabra que digamos uno la consideraría como mucho más universal. Uno puede pensar en mirar esto desde la siguiente perspectiva. ¿Cuáles son las palabras que aparecen más seguido ante cualquier palabra? O sea, tanto ante libertad como ante caja, cualquier cosa, ¿sí? Si uno cuenta de todas las respuestas que han hecho hasta ahora decenas de miles de participantes, ¿qué respuestas han aparecido más comúnmente? Las que aparecen tienen que ver con como necesidades básicas de nosotros como humanos. Y eso me refiero a amor, vida, muerte, comida, agua, trabajo, dinero, casa, cosas en las que o pensamos todos los días o tenemos muy presentes, y cariño creo que está también, sexo está también por ahí. Son cosas que tiñen toda nuestra esfera de experiencia, digamos. La tenemos presentes de una manera u otra casi todo el día, casi todo el tiempo. Y eso se ve que no es exclusivo de Río de la Plata, también pasa lo mismo en otros países. Pasa lo mismo en Estados Unidos, pasa lo mismo en Holanda. Son los países que han completado estas colectas de datos hasta ahora, pero se ve que eso pasa esencialmente en todo el mundo con algunas diferencias. Capaz que el matiz que estamos viendo en el Río de la Plata es que la palabra dinero o plata no aparece tan frecuentemente como money en inglés. Y uno puede pensar que, bueno, quizás sea una cuestión cultural sobre el materialismo, que somos menos materialistas, o pensamos menos en la plata, o que acá tenemos 2 palabras para plata. Tenemos la plata y tenemos dinero, y las usamos mucho más plata que dinero, pero una cosa que a veces nos cuesta es lograr que la gente cuando hace este tipo de cosas no lo sienta como un test ni como decía Cortázar, que uno tenga que ponerse camisa y corbata para escribir acá. Voy a usar el vocablo correcto o lo que dice la RAE o lo que es más prolijo, queda más bien decir dinero que plata. Bueno, si vos decís plata y se te ocurre plata, ponés plata, porque claro, quiere reflejar el uso cotidiano que tenemos de esos términos, pero también dinero lo usamos. Entonces, exacto, si uno cuenta dinero y plata, en realidad aparecen bastante arriba. La gente piensa en plata todo el día también. Claro, y además está buenísimo porque, reiteramos, esto tiene que ver con la elaboración de un diccionario mental rioplatense. Más allá de eso que yo decía, tenemos muchas similitudes con la República Argentina. Hay palabras que el uruguayo asocia, o uno cree por lo menos que lo asocia inmediatamente a otras cosas. Si uno habla de fútbol, de hazaña, si uno habla de tambor o tamboril, es decir, tienen obviamente matices diferentes que van a permitir la construcción de este diccionario que tiene un tiempo de elaboración, Álvaro. Bueno, estamos conectando datos desde el 2014. La mayoría de los datos los colectamos en el 2018. Donde conseguimos más fondos para poder promocionar la página web en redes sociales. Y ahora estamos ya colectando datos para publicar un primer estudio. Y ese es como el objetivo número 1 desde el punto de vista académico. Lograr una comunicación internacional y poner las bases de datos para que cualquier otro investigador del mundo los pueda usar. La página web para explorar ya está. lexico.i/ver. Y lo que nos resta hacer es potenciar esa parte, digamos, potenciar una experiencia web, una experiencia de difusión para poner al alcance de toda la ciudadanía esta herramienta para explorar los datos que hemos obtenido. En principio seguiremos recabando datos, claro, mientras la tarea sea divertida. Y lo es, y lo es además muy viva,
como viva demuestra ser la lengua, en este caso nuestra lengua española, que algún día la llamaremos, no sé, castellano uruguayo o español uruguayizado. Vaya a saber cuál será el término con el que nos definiremos. Te mando un abrazo muy grande y te agradezco este contacto. Eso es a ustedes por la nota, gracias. Álvaro Cabana ha estado en la mañana en casa contándonos de este proyecto Lexicon. Recuérdenlo ustedes e ingresen, como dijo él, si quieren simplemente para ver, Proyecto Lexicon /ver, y les va a parecer muy interesante y seguramente tengan ganas de participar y dar esas primeras impresiones que determinado tipo de palabras nos generan a nosotros. Por ejemplo, Eliana no sé si ya lo tiene tan incorporado, pero Cairo seguramente la palabra pausa la tiene incorporada a una tanda, porque nosotros como que también nos vamos deformando por nuestro propio trabajo. Y dar un pase no tiene que ver seguramente, Cairo, con el fútbol, que mucho no te interesa, sino, por ejemplo, irse al móvil, ¿no?